nuestra musculatura facial que el feedback que defendía William James, que es el feedback autonómico visceral, es decir, de la percepción de nuestra sintomatología vegetativa. ¿No es malo para la salud forzar caras que inhiban tus verdaderas emociones? No sé si es malo o no es malo, si se hace de forma continua, no tiene por qué ser malo para... o no está comprobado. No sé qué contestarte a eso, no sé si es malo o no es malo. Los jugadores de póker y eso lo hacen mucho. Bueno, de hecho, los jugadores de póker y lo hacemos habitualmente todos nosotros. Somos grandes inhibidores de nuestros impulsos. Otra vez hay un móvil haciendo interferencias. Pues será el mío. Pero el mío está apagado. No sé. ¿Otra vez se oye mal? ¿Eh? Sí, en lo que yo me voy a retirar. Después se me olvidará. Vale. Bien, pasamos... esto ya lo habíamos visto. Sí, esto de la hipótesis ya lo habíamos visto, ¿no? Porque aquí tengo flechitas. Eso quiere decir que hemos llegado aquí. Bien, dejamos el componente. ¿Os acordáis de la diferenciación entre datos y constructo? Que para estudiar el constructo tenemos que basarnos en los datos. Y había dos tipos de datos. Datos del componente expresivo motor y datos fisiológicos. Así que ahora pasamos a los datos fisiológicos. Es decir, a la percepción. Experimentos para validar la teoría de William James. Si la percepción de nuestra sintomatología autonómica tiene efectos a la hora de lanzar una u otra emoción. Así Levenson en los años 80 empezó a estudiar la especificidad. Se llama especificidad porque evidentemente están intentando testar la teoría de William James. William James decía que teníamos que las emociones se producían por la percepción de los cambios autonómicos, evidentemente. Si la alegría se produce por la percepción de los causos autónomos, la tristeza, lo mismo, la ira, evidentemente cada una de estas emociones tiene que tener un patrón específico, ¿de acuerdo? Porque si no, no se podrían diferenciar las emociones por nuestra activación fisiológica, ¿de acuerdo? Es lógico. Bien, pero ¿eso cómo se prueba? Bueno, pues en eso está. Levenson en los años 80 empezó o hizo una investigación acerca de la especificidad autonómico-visceral real. Es decir, se empeñó en medir ciertas configuraciones autonómicas y contrastarlas con diferentes emociones. Evidentemente las emociones que utilizó fueron las primarias: ira, miedo, asco, tristeza, sorpresa y alegría, y empezó a medir la tasa cardíaca, la temperatura, la conductancia de la piel y la tensión muscular. Y de estas evaluaciones o de estas investigaciones de Levenson en estos años 80, sacó una serie de conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la aceleración cardíaca, dijo que en la ira, el miedo y la tristeza había mayor aceleración cardíaca que, por ejemplo, en el asco y en la alegría. Que la temperatura del dedo, en la ira, la temperatura del dedo medida en el dedo era mayor que en el miedo. Y la conductancia de la piel era más en el asco que en la alegría. Bien, esto es una forma de testar o de corroborar la hipótesis de William James. Pero claro, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra temperatura del dedo es mayor o menor para ira o para miedo, o que nuestra conductancia de la piel es mayor o es menor, la aceleración cardíaca, si acaso, pero ya veremos un poquito más adelante que no somos buenos ni mucho menos para percibir nuestra tasa cardíaca. Así que esta investigación de Levenson pues apoya la hipótesis de William James, pero lo que no se comprueba empíricamente, y es lo mollar, es si percibimos o no percibimos estos cambios, porque si no percibimos estos cambios, pues evidentemente la teoría de William James se cae, que es lo que defendía Cannon y compañía al respecto.
Por lo tanto, el siguiente que viene es Canon, ¿no? Que, como bien sabéis, hace los estudios de esta especificidad autonómica visceral, pero ahora percibida. Vamos a ver si percibimos o no percibimos. Una forma de saber si percibimos o no percibimos, pues utilizando animales, es utilizando animales simpatectomizados o vagotomizados. Si el vago no funciona o la rama simpática de nuestro sistema nervioso autónomo no funciona, evidentemente no podemos percibir nuestra sintomatología autonómica. Esto ya lo dijimos en el tema 1 o en el tema 2. Así que coge animales simpatectomizados o vagotomizados. Evidentemente, esos animales no pueden tener percepciones de sus cambios fisiológicos. Es un experimento estupendo, porque percepciones de sus cambios fisiológicos no pueden tener. ¿Y qué observa Cannon en esos animales? Pues que tienen conducta de huida o de escape. Eso quiere decir que tienen sensación de, tienen emoción de miedo. Y dice Cannon, ¿ves, William James? Estos animales están vagotomizados y simpatectomizados y, sin embargo, tienen conductas de miedo. Y contraataca a William James y le dice, ojo, Cannon, que yo lo que dije es que había una relación entre la percepción de nuestros cambios autonómicos y el sentimiento subjetivo. No lo relacioné con la conducta. Y tú en animales lo estás relacionando con la conducta, evidentemente. No lo puedo relacionar con otra cosa porque al perro no le puedo preguntar, ¿estás con miedo? Porque el perro no me va a contestar. Tengo que medirlo a través de la conducta. Así que, para solucionar este tema, William James dice, la relación que yo defendía era percepción de cambios autonómicos y sentimiento subjetivo de alegría, no conducta o de miedo, pero no la conducta. Y tú, Cannon, lo que estás haciendo es relacionar la percepción de los cambios autonómicos con la conducta, pero no con el sentimiento con el sentimiento subjetivo, con la emoción subjetiva, con el sentimiento subjetivo, en este caso, de miedo. Evidentemente, para aclarar esta duda, tendríamos que hacer esto de simpatectomizar o vagotomizar con humanos, para preguntarle al humano si tiene o no tiene. Esto evidentemente no se puede hacer, pero sí se puede hacer, porque cogemos a lesionados medulares, cuanto más arriba sea la lesión, menos aferencias tienes de tu cuerpo, de tus glándulas, ¿de acuerdo? Cuanto más baja esté, pues todo lo que esté por encima de la fractura de la médula, pero cuanto más alto esté, así que a continuación lo veremos. Pero antes, para poner un poco de paz entre Cannon y William James, está Wayne y Solomon. Solomon ya le conocemos de algo, ¿no? Y así refrescamos. ¿De qué conocemos a Solomon? Justo de la última parte del tema 2, del tema anterior que vimos. Del dinamismo de la dinámica emocional, el primario y el secundario. Bueno, esa parte. Dice, con sus estudios de estos dos autores, ponen un poco de paz entre Cannon y William James y dicen ellos una posición intermedia. Dice, para la adquisición, para el aprendizaje, para la adquisición de respuestas emocionales, sí que tiene razón William James, sí que se requieren las aferencias de nuestra actividad autonómica. Pero una vez aprendidas las respuestas emocionales, ya podemos estar simpatectomizados o vagotomizados, pero las respuestas emocionales existirían. Es como poner un poco de paz entre los dos. Si es la primera vez para la adquisición o el aprendizaje de las respuestas emocionales, sí que se requieren esas aferencias intactas. Sí que se requiere que la persona no esté simpatectomizada o vagotomizada. Sin embargo, una vez aprendidas estas respuestas emocionales, ya no se necesitan estas aferencias. Son procesadas posiblemente por unos centros superiores, por unos centros cerebrales diferentes a los de las aferencias de nuestra sintomatología vegetativa. Pero lo importante son los estudios con humanos. Así que pasamos a hacer estudios con humanos y parece ser que algo hay.
estudios sobre la percepción autonómica, pero en humanos. El problema es cómo medir esta percepción autonómica de forma objetiva. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos buenos perceptores de nuestra sintomatología o no? Para eso hay una serie de autores que en el 77, estos 4 autores, intentaron empíricamente demostrar si somos buenos perceptores o no somos buenos perceptores. Y con población general, con una tarea de discriminación que proporcionaba un referente objetivo, y es la autodetección cardíaca. ¿Somos buenos o no somos buenos autodetectando nuestra sintomatología cardíaca? Fijaos que es autodetección cardíaca, nada de conductancia de la piel o la temperatura de nuestro dedo, algo, un músculo que se mueve, y ¿somos buenos o no somos buenos? Bien, es una forma empírica de validar las teorías de William James. Los resultados los tenéis en el manual, los resultados del estudio de estos 4 autores, y es que no somos buenos detectando nuestra tasa cardíaca. Si no somos buenos detectando nuestra tasa cardíaca, ni la conductancia de nuestra piel, ni la temperatura de nuestro dedo, en fin, es bastante difícil que eso pueda ser suficiente para lanzar una respuesta emocional. De hecho, después vendrán los cognitivistas, los teóricos bifactoriales, que dicen que eso es necesario, pero desde luego que no es suficiente de ninguna forma. Y Hoffman en 1966 pues coge a lesionados medulares, evidentemente, y a los lesionados medulares se les pregunta por su sentimiento de alegría o de tristeza ante ciertos estímulos. Y lo que encuentra este señor es una reducción en la intensidad afectiva. Y esa reducción es mayor cuanto más alto esté la lesión medular. Es decir, cuantas menos aferencias tengamos del resto de nuestro cuerpo, sí que parece que la intensidad afectiva sí que se ve afectada. Y acaba con su conclusión de una reducción en la intensidad afectiva, mayor reducción conforme la lesión se sitúa en zonas superiores de la médula. Evidentemente, cuanto más arriba está la lesión, menos aferencias viscerales tienes. De la lesión para abajo no recibes ninguna aferencia. Así que tenemos las estrategias para investigar datos. Los datos nos referimos a las expresiones faciales y a la sintomatología vegetativa. Y, como dijimos, había estrategias para investigar procesos. Y los procesos, pues evidentemente, son los procesos de valoración. Los procesos de valoración. Los procesos de valoración, ¿sabemos a qué nos estamos refiriendo? Sí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entramos en el cognitivismo, evidentemente. La evolución es un proceso que tiene 3 patitas: la significación, el afrontamiento y la compatibilidad con las normas, según la nomenclatura de Scherer, o segunda valoración y primera valoración en la nomenclatura de Lazarus. Lo que quieren estas personas es averiguar patrones específicos, ahora ya no de sintomatología autonómica, como quería William James, sino patrones específicos de valoración de la situación. ¿De acuerdo? Estamos hablando de procesamiento de la información, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de cognición. ¿Cómo interpreto yo? ¿Cómo proceso la información yo? Eso es el determinante esencial desde el cognitivismo, subrayarlo en rojo, que lo dijimos en su día, porque es una pregunta de examen. Desde el cognitivismo, el determinante principal para la emoción es la valoración que yo hago de la situación. Y cada uno de nosotros hacemos una valoración diferente, teniendo en cuenta nuestras características, nuestra historia o todo lo que nosotros somos. Por lo tanto, las estrategias para investigar procesos es investigar la interpretación cognitiva, o lo que hemos llamado en el lenguaje anglosajón y pedante el appraisal. El objetivo, encontrar configuraciones de patrón específicos para cada una de las emociones. Estos teóricos lo que dicen es que tiene que haber algo más para que seamos tan diferentes a la hora de lanzar unas emociones u otras diferentes ante el mismo estímulo.
Dentro de estos teóricos de la interpretación, dentro de estos teóricos del cognitivismo, para ellos lo importante, lo más importante, es la interpretación y la valoración. No desprecian la activación fisiológica, no desprecian la musculatura facial, eso no lo desprecian, pero que dicen lo más importante es la interpretación, el procesamiento de la información que cada uno de nosotros hagamos de la situación. Dentro de estos teóricos hay dos grandes grupos. Todo esto es repetición, ¿eh? Hasta ahora es repetición todo, de lo que vimos en el primer tema, o en el segundo, no sé. Hay dos grandes grupos. Los que se denominan teóricos bifactoriales y los que se denominan teóricos de la valoración o teóricos de la praxis. ¿Qué tienen en común unos y otros? Pues que se necesita procesamiento de la información, se necesita interpretación, se necesita que nos contemos una película, cada uno de nosotros. Vale. Los teóricos bifactoriales dicen que nos tenemos que montar la película de nuestra activación autonómica. Es algo más que William James. William James decía que con la percepción de nuestra activación autonómica era suficiente. Los teóricos bifactoriales dicen que es necesario, pero no suficiente, que lo que hace falta es interpretar esa activación fisiológica. Sin interpretación no hay emoción, ¿de acuerdo? Y ahora veremos algunos de estos teóricos bifactoriales, 2 o 3 estudios de estos teóricos bifactoriales. Lo que defienden son eso. Los cambios periféricos, esto es lo que decía William James, son necesarios, esto es lo que decía William James, pero no suficientes, esto es lo que no decía William James. Se necesitan procesos de etiquetado verbal, de significación, de construcción de significado, etcétera, etcétera. Tenemos que darle significado a mi taquicardia. Si mi taquicardia es una taquicardia porque estoy corriendo, es un significado que no va a lanzar ninguna emoción. Si mi taquicardia no sé por qué es, ahí ya me inventaré, yo me montaré una película y cada uno de nosotros nos montaremos una película diferente. Y después están los teóricos de la Praxis, cuya iniciadora es Marga Arnold, pero los teóricos importantes que vamos a ver de este grupo son, por una parte, Lazarus, que ya hemos hablado de él, pero al que vamos a seguir, al que sigue el manual de forma muy precisa, es a Klaus Scherer. Y estos teóricos de la Praxis dicen que el antecedente de la emoción, el determinante de la emoción, es el proceso de valoración, o lo que se denomina en lenguaje anglosajón el appraisal. Así que defienden que primero es la percepción, eso lo decía William James, el oso. Primero la percepción. Segundo, la valoración de ese oso. Y ya en tercera posición vendrá la vivencia emocional. Eso sí, viene la vivencia emocional arropada, evidentemente, por la configuración de la musculatura facial y por la movilización fisiológica. No desprecia la movilización fisiológica ni las acciones motoras, ¿de acuerdo? Eso lo tiene en cuenta. Pero eso ya viene cuando tenemos la vivencia emocional causada por la valoración del estímulo que evidentemente tenemos que percibir. En resumen, la construcción del significado, el aprendizaje, la experiencia, es decir, lo que nosotros somos, nuestra memoria, en base a esa memoria, en base a esa atención, en base a esa percepción, porque cada uno de nosotros atendemos y percibimos cosas diferentes, lo que a mí se me escapa, a otras personas no se le escapan, y eso lo veremos muy bien en el capítulo 4 con técnicas específicas de cómo es nuestra atención en cuanto a la búsqueda de estímulos que para nosotros son desagradables, cómo es de diferente nuestra atención ante la misma presentación, pero cada uno de nosotros nos fijamos en lo que nos interesa. Eso en su día lo llamamos apercepción. Resulta que me entero que estoy embarazado, que estamos embarazados, y a partir de entonces veo embarazadas por todos sitios. Y no es que haya más embarazadas, pero mi proceso atencional capta a todas las embarazadas que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Y eso lo llamamos apercepción. Bueno, pues de eso van los teóricos de la Praxis. Vamos con los teóricos bifactoriales, con los primeros. Y vamos a ver a Schachter y Singer y a Zillman
y después, posteriormente, pasaremos al Stuart-Ballins, someramente unos puntos de estos 3 estudios que aparecen en el manual. En 1962, estos dos autores intentaron testar tres hipótesis. Bien es verdad que con resultados un tanto precarios. Las hipótesis que ellos intentaron testar son estas. Primero, dado un estado de activación, yo tengo ahora mismo un estado de activación X, dado un estado de activación para el que un individuo no tiene ninguna explicación, ¿qué es lo que pasará? Pues se tiende a atribuir a la cognición más accesible dicho estado de activación. Un estado de activación, por ejemplo, que mi corazón va muy acelerado y yo no tengo una explicación para esa aceleración mía cardíaca, tengo que echar mano de una cognición. ¿De qué cognición echaré yo mano? ¿Y qué es lo que yo tengo más a mano? Pues eso va a depender mucho de mi procesamiento de la información. Depende mucho de si, por ejemplo, yo soy una persona que padece ansiedad y, por lo tanto, digo, esto es muerte seguro, me voy a morir, me está dando un ataque al corazón. Pero otras personas que tienen otras características de personalidad, otros rasgos de personalidad diferentes, lo van a interpretar de forma diferente. Así que, dado un estado de activación para el que yo no tengo ninguna explicación, yo voy a echar mano de la explicación que yo tenga más accesible. Y cada uno tendremos explicaciones diferentes dependiendo de nuestras actitudes cognitivas emocionales, que no sé si os habréis olvidado ya de ellas, de nuestras experiencias, de nuestra memoria, de nuestro pensamiento, de todos nuestros procesos psicológicos básicos, que es lo que nosotros vamos a utilizar para procesar la información. La segunda hipótesis es, dado un estado de activación para el cual yo pues ahí acabamos, porque ya tengo la explicación. Yo tengo estoy corriendo y mi tasa cardíaca va muy bien, yo tengo una explicación y no hay ninguna, dado un estado de activación para que el sujeto tiene una explicación, no será necesario recurrir a una cognición alternativa, ¿de acuerdo? Y la última, ahora al contrario, dadas unas cogniciones determinadas, ¿serán suficientes para la emoción? Estamos en teóricos bifactoriales. Respuesta rápida. Teóricos bifactoriales. Dos factores. Necesitamos dos factores. Activación fisiológica e interpretación de esa activación fisiológica. Así que la tercera hipótesis es, dada una cognición determinada, me va a dar un ataque al corazón. ¿Eso es suficiente para la emoción de miedo? No, ¿por qué? Porque falta el otro factor. A no ser que vaya acompañado, no se va a producir emoción. Por eso se necesitan dos cosas. No lo que dice William James, solamente percepción autonómica, sino percepción autonómica e interpretación. Pero tampoco con la interpretación sola basta. Necesito las dos cosas, activación fisiológica e interpretación de esa activación fisiológica. Y estas son las tres hipótesis que intentaron testar estos dos autores. Más bonita es la teoría del paradigma de la transferencia de la excitación. Y esto voy a poner un ejemplo que en alguna ocasión ya os lo he puesto, ¿no? Para intentar saber qué es esto de la transferencia de la excitación. Transferencia de nuestro arousal, nuestra activación fisiológica. Y transferencia, se transfiere de una situación a otra. No, porque si fuera por similitud, entonces la activación, estaríamos defendiendo que la activación sería específica para cada. Y transferimos la excitación, aunque sea de alegría a miedo, o de miedo a alegría, o de miedo a miedo, o de ira a ira. Transferimos la excitación.
Yo llevo a mi hijo al colegio en el coche y tengo un roce con otra persona en el coche. Así que eso produce una activación, posiblemente ira. Pero aquello se soluciona, ¿de acuerdo? Partes amistosos para arriba y para abajo y seguimos nuestro camino. Y en nuestro camino, el niño, en la sillita de atrás, muy bien, muy atado, muy estupendo, se pone un poco perro, por decirlo de alguna manera. Segunda situación. De tal manera que la solución o la respuesta que yo le voy a dar al niño va a corresponderse no con la excitación que me está provocando el niño, sino la excitación que me está provocando el niño más el residual que me queda de la situación anterior. O algo más común. Tengo un día en mi trabajo de perros y llego a casa. Y el menor roce va a tener una respuesta absolutamente desproporcionada, porque no tiene nada que ver mi respuesta con lo que ha ocurrido en casa, que es niño, sino con lo que ha ocurrido en casa más la activación, lo podemos decir, el mosqueo que yo traigo de mi situación anterior. Esto en atención también veréis que no hay, cuando yo focalizo mi atención en un punto, parte de mi activación se queda en el punto atendido anteriormente. Se queda un resto de mi activación en el punto de tal manera que si tengo que volver a ese punto voy a volver con mucha más facilidad que si en ese punto no he estado atendido. Bien, esto sería como el sentido contrario. Por eso dice que el arousal de la situación A es X y el arousal de la situación B es Y más el residual que queda de X, y queda un residual. Es decir, aumento de la emoción por una interpretación errónea de la activación, porque estoy interpretando erróneamente mi activación, porque mi activación no es Y, mi activación es Y más el residual de X. Así que lo ideal sería contar hasta 10 antes de, en la segunda situación, dar una respuesta que no tiene nada que ver con la situación que lo ha provocado. Y evidentemente apoya la idea de que el arousal tiene que ver con la cantidad y no con la cualidad de la emoción. El arousal tiene que ver con la cantidad de emoción, pero no con la cualidad. Porque si tuviera que ver con la cualidad, no se podría transferir excitación de una emoción a otra, de una situación emocional a otra situación emocional. ¿De acuerdo? Y el último es el estudio de Ballins, si pasa. El estudio de Stuart Ballins, que defiende el paradigma del feedback fisiológico, pero esto falso, el feedback fisiológico falso. Es decir, ¿qué pasaría si yo a una persona que tiene una tasa cardíaca de 80 le digo que tiene una tasa cardíaca de 120 o 140? ¿Qué ocurriría con eso? Estos estudios de Ballins tienen muchísima efectividad para terapias de personas con ansiedad. Por eso en muchas terapias ya cada vez más se pone al sujeto delante de un equipo de biofeedback para que él vea cuál es su sintomatología real y no la que él cree que es, porque entonces estaríamos hablando de sugestión. Dice que Stuart Ballin distingue entre arousal fisiológico real y el arousal fisiológico percibido. La sugestión de que tenemos cambios corporales puede ser suficiente para experimentar esa emoción. Si esto fuera así, si esta hipótesis fuera real, la emoción sería única y exclusivamente producida por nuestra cognición, porque desde luego por la fisiología no. ¿Por qué estaría dentro entonces de los teóricos bifactoriales? Bueno, eso sería unifactorial.
Porque interpretar no interpretas nada. Porque no tienes sintomatología real. Pero estás sugestionado de que la tienes. Tú piensas que la tienes, por lo tanto la cognición, única y exclusivamente la cognición, sería suficiente para lanzar la emoción. Está dentro de las teorías bifactoriales porque evidentemente, aunque no sea real, pero tú crees que la estás teniendo, esa sintomatología, ¿de acuerdo? Una gran, como pongo aquí en esta nubecita, una gran implicación en el tratamiento de patologías relacionadas con la ansiedad. No, nosotros somos unos malos perceptores de nuestra sintomatología. De hecho, muchas veces te preguntan, no suele coincidir, te preguntan, oye, te voy a tomar la tensión, ¿qué crees? ¿Tu tensión? No, yo creo que tengo una tensión normal, y después te ponen y está por las nubes, o al contrario, o tu tasa cardíaca, ¿cómo está? Pues yo creo que normal, y después te das a 120, o yo creo que estoy muy acelerado y después tenemos 80. Lo que te dicen las maquinitas es lo objetivo, lo otro es percibido. Pero sin embargo, la simple percepción de que nos está pasando algo ya lanzaría una emoción. Personas que tienen hipervigilancia a sintomatología cardíaca, por ejemplo, ya sabéis que el corazón hace de vez en cuando cositas, ¿no? Y no quiere decir que esté mal. Pero si estamos hipervigilantes, es decir, sintomatología, en el momento que recibimos eso, ya nos sugestionamos y decimos aquí la cosa va mal. Por lo tanto, con la simple cognición sería suficiente para lanzar esa emoción de miedo. Así que si es por la simple cognición, ya no sería una teoría bifactorial, sería una teoría unifactorial. Se mete dentro de la teoría bifactorial porque aunque no tengamos esa sintomatología real, pero nosotros creemos que tenemos esa sintomatología real. Interpretamos esa sintomatología, aunque realmente no es cierta. Iría también en contra de William James, porque en realidad nosotros no percibimos nuestra fisiología, pero creemos que está mal nuestra fisiología. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Bueno, eso de R. González es hay una intervariabilidad impresionante, ¿no? 60 es normal para unos, para otras personas es 80. Hay personas que con un deportista de élite con 40 pulsaciones va que arde en reposo. Vale, esos son en cuanto a los teóricos bifactoriales con estas tres investigaciones o estas tres teorías o estos tres paradigmas o estas tres hipótesis o como lo queráis llamar. Y después está el otro gran grupo que son los teóricos de la appraisal. Esto de los teóricos de la appraisal es una tontería que los veamos aquí. Bueno, lo vamos a ver someramente, pero es una tontería porque estos teóricos de la appraisal y lo que ellos defienden es eso, es el encontrar patrones de valoración específicos para cada una de las emociones. ¿Dónde tenéis vosotros esos patrones específicos de valoración para cada una de las emociones? Porque ya los tenéis. En la PEC 2. En la PEC 2 están los patrones específicos de valoración hipotetizados por los investigadores de la Universidad Suiza, del grupo de trabajo de la Universidad Suiza. Eso lo tenéis. La práctica, la PEC 2, precisamente, iba de que vosotros hicierais vuestro patrón de valoración para una situación en la que vosotros pasasteis o miedo o alegría o tristeza o lo que sea. La práctica que hicimos aquí de esa señora que decía que se enfadó con su hija, que para arriba que para abajo, después hubo un cuestionario que contestar. Eso es el patrón de valoración. Y se trataba en esa práctica de ver si lo que se contestaba y al final vosotros decíais que habíais tenido ira o tristeza, si eso se correspondía
con los patrones específicos de valoración que este grupo está investigando, que aquí lo llamamos con el metro patrón de valoración, ¿de acuerdo? Esa valoración tiene dos patitas, una que es la evaluación y otra que es la valoración. Dentro de la evaluación había dos patitas, la novedad y el agrado intrínseco, y dentro de la valoración había tres patitas, el significado, el afrontamiento y las normas. ¿Estoy hablando en chino o no? No, está ahí bien, vale. Bien, pues el objetivo de los teóricos del appraisal, que ya digo, está en la PEC 2, es encontrar patrones de valoración que sean específicos para emociones distintas, ya que existen emociones que no tienen expresiones distintas, ni fisiología distinta. Si no tienen expresiones distintas ni fisiología distintas, pues evidentemente tendremos que buscar en algún otro lugar qué es lo que explica que tengamos emociones distintas. Así que este es el objetivo. Y ya sabéis que tenéis esa tabla de doble entrada, que en las columnas están las diferentes emociones y en las líneas están los diferentes chequeos secuenciales de Shéret: novedad, agrado intrínseco, significación, afrontamiento y normas. ¿De acuerdo? Defienden que el proceso de valoración nos está informando si la situación nos afecta personalmente y cómo lo hace. A esto, ¿cómo le hemos llamado en esos chequeos? Si la situación nos afecta personalmente y cómo lo hace. De las tres patitas de valoración, ¿cuál sería esta? La significación, lo que significa para mí esta situación que yo tengo ahora. El afrontamiento es pensar acerca de y preparar mis recursos de afrontamiento para solventar esa situación. Que ya hemos dicho que ese afrontamiento es una parte muy importante si la situación es negativa para mí, porque si la situación es positiva para mí, los recursos de afrontamiento es relajarme y disfrutar, nada más, no tengo que poner nada en... Existen criterios de valoración dependiendo de las peculiaridades de la situación, evidentemente, como no, estamos intentando encontrar patrones de valoración específico para cada una de esas situaciones. Como es un proceso que es activo, sus salidas son enormemente dinámicas y enormemente cambiantes, y las valoraciones siempre están sujetas a revisión. ¿Esto cómo se llama? Esto es una ley. Y así hacemos relación con las leyes. ¿Cómo? Dentro de las leyes había leyes, 8 leyes para los estímulos emocionales y 3 leyes para las respuestas emocionales. Así que esto es una salida. Las valoraciones siempre están sujetas a revisión. Los acontecimientos siempre pueden volver a valorarse, por lo que nuestras emociones están en un continuo flujo. Los acontecimientos siempre pueden volver a valorarse. Esta sería otra ley. Cuando yo estoy en el cine y me he emocionado mucho y aplaudo y resulta que soy el único que he aplaudido. Consecuencias aprendidas. No, de cuidado con las consecuencias. Se llamaba la ley cuidado con las consecuencias. ¿Cuál es el problemón que tenemos cuando tenemos que valorar una situación? Que estamos en los atentados de los trenes aquí y estamos intentando investigar cómo esas personas valoraron esa situación. Evidentemente lo mejor sería, y lo mejor es, el realizar este cuestionario famoso que hicimos aquí en la PEC en el momento en el que está ocurriendo la situación. Claro, pero eso no se puede realizar. Por lo tanto, siempre estas investigaciones se hacen
o a toro pasado, si la situación es tuya, individual, que tú la has vivido, pues se suele hacer a toro pasado. ¿Y qué ocurre cuando se hace a toro pasado? ¿Qué hace cuando tú intentas rellenar este formulario de novedad, agrado intrínseco, significación, afrontamiento y normas, cuando la cuestión ha pasado hace 3 meses o 4 meses o 5 meses o un año? Que evidentemente la memoria falla, y no solamente que la memoria falle, sino que los huecos de memoria nosotros los rellenamos con historias que no son reales. Los huecos de memoria, eso lo rellenamos con cosas que no son reales y por lo tanto es un problemón. Un problemón la recogida de datos. Estamos en investigación de este componente. Si queremos investigar este componente, si queremos ver qué patrón de valoración tuvieron en aquella ocasión, pues evidentemente vamos a tener problemas a la hora de recoger esos datos. Por lo tanto, se utilizan diferentes técnicas. Se le presentan a los sujetos experimentales diferentes situaciones que ellos no han vivido para que las valoren. Se les dicen que recuerden alguna situación suya, como la práctica 2, para que lo valoren, pero todo eso tiene sus problemas de fallas de memoria y de que los datos que se recogen pues no son datos reales. Por eso, en estos 8 o 10 problemas que he entresacado del manual, pues es si se distancia temporalmente la experiencia emocional del informe verbal, pues evidentemente falla la memoria. Si la información, en vez de vivencias reales del sujeto, se hace sobre descripciones de situaciones que no son autobiográficas, pues ahí también tenemos un fallo, porque en realidad no estamos valorando una situación en cuanto a la significación que esa situación tiene para mí, sino que es algo una historia que me están contando para que yo la valore. Y así, una detrás de otras, pues tenemos graves problemas metodológicos. Ya os dije al principio que para investigar emoción, pues se tienen graves problemas metodológicos. La G, valorar en el momento en el que están produciendo las emociones, evidentemente eso sería lo mejor, pero eso es dificilísimo de aplicar y casi nunca se hace. Bueno, ¿por qué es importante conocer las dimensiones de valoración? Evidentemente, como dijimos el otro día, el conocer las dimensiones de valoración lo que nos hace es aprender y lo que nos hace es ajustar nuestras emociones, hacerlas más adaptativas, hacerlas más eficientes, aunque también dijimos que los fallos en esta valoración lo que puede ser es que sean desadaptativos y por lo tanto que se creen estas actitudes cognitivas emocionales que dijimos en el tema 2. Pero es importante de cara a la terapia porque alterando la valoración podemos incidir y podemos cambiar en el estado emocional. Evidentemente estamos hablando de una terapia no conductual, estamos en el cognitivismo, estamos hablando de una terapia cognitivista o como mucho cognitivo-conductual, pero lo que intentamos en esta terapia desde el punto de vista cognitivista es alterar la valoración. Los conductistas lo afrontarían de una forma absolutamente diferente. Si tú tienes miedo a una cucaracha y te desmayas, desde el punto de vista cognitivista, entrarían a ver los fallos en la valoración, porque en la valoración hay fallos. ¿Qué significación tiene para mí la cucaracha? Ahí hay un fallo elemental, porque la cucaracha para mí no tiene significación de ningún tipo. Eso sería lo correcto, ¿de acuerdo? Pero sin embargo para mí tiene mucha significación. Es algo que me va a producir mal y por eso tengo miedo a la cucaracha. Incidiendo en eso. Ahora, ¿qué haría un conductista? Porque un conductista se basa en el estímulo y en la respuesta, pero no en la cognición. Así que no es lo mismo ir a una terapia conductista que ir a una terapia cognitivista, porque una terapia conductista lo que te haría es, por aproximaciones sucesivas, hasta que tú llegaras a acariciar la cucaracha y a besarla y a jugar con la cucaracha, ¿de acuerdo? Por aproximaciones o incluso por implosión. Si un niño no tiene miedo al agua para aprender a nadar, hay dos técnicas conductistas, uno poquito a poco por aproximaciones sucesivas,
de tal manera que la ansiedad se vaya reduciendo poco a poco. Así que el primer día pasamos por la puerta de la piscina y al segundo día vamos y pisamos el césped de la... En fin, poquito a poco, pero también hay otra práctica que es la implosión. Cojo al niño y le tiro al agua. Y cuando el niño vea que no le pasa nada en el agua, después, ¿de acuerdo? Esto no se hace así, venga, pues va, sino que lleva a cabo todo un proceso para ver qué técnica es mejor, qué técnica es peor, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Que me muerdo las uñas, pues el conductista diría, pues te vamos a castigar, pintarnos las uñitas con algo que te amargue, así que cuando vayas, un castigo y así dejarás de... Por eso esto es importante, ya que estamos en el cognitivismo y en la valoración. Conocer las dimensiones de valoración proporciona un recurso de regulación emocional, de adaptar esas emociones. Si van mal, si esas emociones están desmadradas, si esas emociones están siendo patológicas, evidentemente tenemos que ver dónde está el fallo en esa valoración para poder incidir y cambiar el estado emocional. ¿Más o menos está entendido? Eso es que sí o que no. Vale. Y para acabar, tenemos las estrategias, en este capítulo, las estrategias para investigar la relación que existe entre la emoción y la cognición. Y aquí tenemos dos toros que se están enfrentando continuamente. Los representamos, estos dos grupos los representamos por una parte con Zayong a la izquierda, que también es partidario de la hipótesis del feedback facial, etcétera, etcétera, y en contra están los cognitivistas, evidentemente, que es Lazarus. Zayong y colaboradores y compañía lo que están defendiendo es que puede haber reacciones afectivas que se lancen de forma inconsciente, de forma preatencional, sin saber qué es el estímulo. Sin embargo, los cognitivistas dicen que eso no puede ser, que siempre, siempre, siempre tiene que haber una valoración. Y para que haya una valoración, tú tienes que saber qué es lo que estás viendo, o oyendo, o tocando. ¿De acuerdo? Tienes que ser consciente de lo que estás viendo. Sin embargo, Zayong dice que no, que hay reacciones emocionales que evidentemente no son emociones completas porque les faltaría la última parte, la parte de sentimiento, la parte de subjetiva, pero sí que todo lo demás, la expresión facial, la expresión, la sintomatología vegetativa, etcétera, etcétera, eso sí que se puede lanzar de forma automática, de forma inconsciente, sin saber qué es el estímulo todavía. Estaríamos hablando del marcador somático de Antonio Damasio, o estaríamos hablando de la parte de evaluación dentro de la valoración. Estaríamos hablando de lo que es inconsciente, de lo que es automático, de lo que es rígido. Sin embargo, los cognitivistas, Lazarus a la cabeza o Scherer, dice que es inaceptable desvincular las emociones de las cogniciones, porque las emociones requieren siempre, siempre, siempre requieren procesamiento consciente. Es lógico, porque si no sabemos qué es lo que estamos viendo, ¿cómo lo vamos a valorar? ¿De acuerdo? Faltaría la parte de valoración. Sin embargo, los de la izquierda dicen que no hace falta la valoración, porque sin saber lo que es, ya lanzamos una respuesta emocional. Aquí hemos puesto, os dije que estudiarais condicionamiento clásico aversivo con enmascaramiento hacia atrás. Precisamente eso del enmascaramiento hacia atrás es ni más ni menos que presentarte un estímulo en 50 milisegundos o menos, de tal manera que tú no eres consciente de haberlo visto. Y aún sin ser consciente de haberlo visto, tú ya lanzas una respuesta emocional. Te falta la parte subjetiva. Cuando te preguntan, ¿has tenido miedo? ¿Miedo por qué? Por lo que has visto. No he visto nada. Tu ojo sí que lo ha captado, pero no ha pasado la barrera atencional. Así que se ha quedado en el estadio preatencional. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Bien, son dos opciones opuestas
pero que han dado mucho que hablar y que han abierto líneas de investigación interesantísimas. Son posturas opuestas, pero que propiciaron un acercamiento entre la emoción y cognición, que hasta entonces estaban separados, ¿no? Se incorporó la emoción al estudio de los procesos propiamente cognitivos, al estudio de la memoria, de la percepción, del aprendizaje, de la atención. La emoción afecta a nuestra atención. ¿Encontramos más fácilmente estímulos que para nosotros son emocionalmente importantes? ¿No? ¿Encuentro yo más fácilmente el símbolo en una carta de restaurante de comida sin gluten que el común de los mortales? Ya os digo yo que sí. Si una persona que no padece celiaquía, o yo, que yo no padezco, pero mi hijo sí, nos dicen, busca símbolos que te digan qué plato de este menú lo pueden comer celíacos. Ya te digo yo que yo lo encuentro antes que esas personas. ¿Y por qué? ¿Es algo cognitivo? La atención sí que es un proceso cognitivo, pero mi atención se está viendo influida por la emoción, por lo afectivo que para mí tiene ese símbolo. Igual que una persona que es fóbica a las arañas. Una persona fóbica a las arañas te encuentra una araña aquí en un pispás, cosa que para los no fóbicos a las arañas pasaría desapercibido. El proceso atencional, que es cognitivo, está influido por, eso es lo que defienden los de la izquierda. Así que, ¿pasa? ¿No pasa? No pasa. Vale. Oman, ya lo vimos al principio de este capítulo, que hacía las distinciones entre datos de emoción y constructo emocional, defiende el lanzamiento preatencional de la reacción de miedo, estudiando una emoción concreta que es el miedo. Oman y compañía, y Zayong, dicen que puede haber reacción de miedo antes de que nosotros hayamos visto el estímulo que nos provoca ese miedo. Sabemos por atención, y los que estáis estudiando atención lo tendréis más fácil o más fresco, que registramos a la vez infinidad de estímulos que nos están entrando por nuestros 5 canales sensitivos, infinidad de estímulos, pero que evidentemente todos esos estímulos no los podemos procesar conscientemente, porque no tenemos capacidad para procesar conscientemente la cantidad de estímulos que mi ojo está captando. Así que hay unos estímulos que van a pasar la barrera atencional y yo los voy a hacer conscientes. Esos estímulos que yo voy a hacer conscientes son los estímulos que para mí tienen cierta relevancia, y todos los demás, pues al cuarto de la basura. No voy a enterarme de que los he visto. Pero todos esos que no he visto, que no soy consciente de haberlos visto, pueden lanzar en reacciones emocionales. Por lo tanto, estamos hablando del origen no consciente o preatencional de las emociones. La consciencia emocional tiene lugar en una etapa del procesamiento que es una etapa tardía. Vuelvo a lo que estáis estudiando atención. El debate que hay temprano, tardío, a la hora de seleccionar los estímulos. ¿De acuerdo? La conciencia emocional, que es el quinto subcomponente del proceso emocional, componente subjetivo, cuando yo soy consciente de que estoy triste, eso tiene lugar en fases tardías del procesamiento de la información. Fases tardías quiere decir que yo soy consciente del estímulo que he visto. Ha pasado la barrera, el estímulo ha pasado la barrera. Bueno, pues estos señores dicen que antes de que el estímulo pase la barrera ya puede haber una reacción emocional. Y para eso, este autor, bueno, tenéis esta figura para diferenciar los dos tipos de procesamiento, el procesamiento automático y el procesamiento controlado. Aquí tenemos el estímulo, pero de momento no somos conscientes de haberlo visto.
sin ser conscientes de haberlo visto, sin ser conscientes de lo que es, ya hay una reacción afectiva, una movilización de una respuesta inespecífica. Y tiene que ser inespecífica porque todavía no sabemos qué es. Cuando ya pasa la barrera atencional y pasa al procesamiento controlado, si el estímulo es relevante para nosotros, entonces ya empieza la valoración, evaluación primaria, evaluación secundaria y selección de la respuesta. Por cierto, esta nomenclatura de evaluación primaria y evaluación secundaria, ¿de quién es? ¿De Lazarus o de Scherer? De Lazarus, vale. Claro, probar esto, probar este funcionamiento, probar esta reacción afectiva que se lanza de forma automática, de forma preatencional, probar esto en una situación de calle, en una situación normal, es absolutamente imposible. Por lo tanto, lo trasladamos al laboratorio. Lo trasladamos al laboratorio. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? Pues en el laboratorio utilizamos condicionamiento clásico. Como estamos con miedo, sería un condicionamiento clásico aversivo, ¿de acuerdo? Y utilizamos enmascaramiento hacia atrás. Por eso os dije que estudiarais este en concreto, esto. Probado en laboratorio, el lanzamiento preatencional de una reacción de miedo está probado, evidentemente es imposible probar estos mecanismos en un contexto normal, pues los trasladamos al laboratorio. Y se puede probar con condicionamiento clásico aversivo más, porque el condicionamiento clásico ya sabemos lo que es, ¿de acuerdo? O deberíamos saberlo, pero le añadimos el enmascaramiento hacia atrás. ¿Qué es el enmascaramiento hacia atrás? El enmascaramiento es enmascarar. ¿Y qué es lo que enmascaramos? Enmascaramos el estímulo. ¿Qué conseguimos con enmascarar el estímulo? No ser conscientes del estímulo que hemos visto. Vemos el estímulo, 50 milisegundos y después una máscara, otra presentación de una máscara para que nuestra memoria icónica no afecte para nada. Enmascaramos ese estímulo y vamos a ver lo que pasa, vamos a intentar explicarlo. El enmascaramiento hacia atrás para impedir que en la fase de extinción los estímulos condicionados tengan acceso a la consciencia. Así los participantes no son capaces de reconocer el estímulo condicionado. ¿De acuerdo? Vamos a intentar explicarlo con unos dibujos. Sabemos que hay estímulos que están programados de forma filogenética para provocarnos reacciones de miedo, ¿de acuerdo? Y hay otros estímulos que no. Hay otros estímulos que esta botella que no me da miedo, de forma, pero por condicionamiento clásico, puedo hacer que esta botella me dé miedo. Fácil. Me presentan la botella y a continuación una descarga, ¿de acuerdo? Así que cada vez que vea esta botella, mi cuerpo se va a poner en marcha. Voy a tener una reacción fisiológica de prepárate que viene la descarga. Eso es condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Vale. Si yo dejo de dar la asociación, por cierto, la botella, ¿qué es? ¿Estímulo incondicionado o condicionado? Es estímulo neutro, que es el que se va a convertir en condicionado. Y el estímulo incondicionado sería la descarga, que va a producir en mí una respuesta incondicionada de activación de todo mi sistema autonómico, ¿vale? Bien, como estamos en un aprendizaje asociativo, si se produce asociación entre estímulo neutro y estímulo incondicionado varias veces, al final el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado. Pero es un aprendizaje asociativo. ¿Qué ocurre cuando se presenta la botella, estímulo condicionado ya, sin acompañamiento del estímulo incondicionado? ¿Qué ocurre? Se extingue. Así me presentan la botella y ya mi cuerpo no reacciona porque se ha extinguido. ¿Me vais siguiendo? Vale. Pero hemos empezado a hablar de los estímulos programados filogenéticamente para producir miedo. ¿Vale?
¿Qué ocurre cuando utilizamos esos estímulos en la fase de extinción? ¿Necesitarán más ensayos o menos ensayos para que se dé la extinción que con un estímulo neutro? Se necesitan más ensayos. La teoría bifactorial de Moore, si os acordáis, era uno de los fallos que tenía, que cuando no se producía asociación con ciertos estímulos, la extinción no llegaba a darse con estos estímulos programados genéticamente, ¿vale? Ese es el contexto en el que se va a producir el condicionamiento clásico aversivo más enmascaramiento hacia atrás que lleva a cabo Arne Oman. Tenemos dos grupos de sujetos. Al primer grupo, bueno, dos grupos de sujetos y el proceso tiene dos fases. Fase de adquisición o fase de aprendizaje del condicionamiento clásico, de la respuesta condicionada, y fase de extinción de esa respuesta condicionada, ¿de acuerdo? Y tenemos dos grupos. El primer grupo, con la mitad del primer grupo, utilizamos un estímulo neutro o un estímulo condicionado de una cara enfadada y no le damos descarga eléctrica. Negativo, contingencia negativa. Con la otra mitad del primer grupo utilizamos cara enfadada, pero con contingencia positiva. Cara enfadada, descarga eléctrica. Y a la otra mitad, cara enfadada y no descarga eléctrica. En el segundo grupo utilizamos una cara alegre, sin descarga eléctrica, y una cara alegre con descarga eléctrica. ¿De acuerdo? El estímulo incondicionado, descarga eléctrica. ¿Vale? Vamos a la fase de extinción. Es decir, cuando el estímulo condicionado ya se presenta sin asociar al estímulo incondicionado. Resulta que cuando estoy utilizando cara alegre, en la fase de extinción voy a necesitar menos ensayos. Y en la fase de extinción, cuando estoy utilizando una cara enfadada, porque una cara enfadada es uno de los estímulos que filogenéticamente está programado para darnos yuyu, igual que una serpiente o igual que una araña. Pero aquí se utiliza cara enfadada, podríamos haber utilizado una serpiente o una araña, ¿de acuerdo? Aquí se necesita más ensayo, es decir, hay más resistencia a la extinción con estos estímulos, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Bueno, la reacción de miedo se mide con la conductancia de la piel, con unos electrodos puestos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si en la fase de extinción, el estímulo condicionado se presentara en forma inconsciente, es decir, de 50 milisegundos o menos? ¿Se darían estos mismos resultados? Con el enmascaramiento hacia atrás. Creo que tenéis esto, el procedimiento general de enmascaramiento hacia atrás, creo que tenéis esta imagen en el libro. Fijaos que aquí son 500 milisegundos, aquí son 30 milisegundos. Con 30 milisegundos podemos ser conscientes de lo que estamos viendo. Utilizando el enmascaramiento hacia atrás en la fase de extinción, ¿se darán estos mismos resultados? ¿Necesitaríamos más ensayos para la cara enfadada y menos ensayos para la cara alegre? Sin ver si la cara es enfadada o la cara alegre, porque no podemos verlo ya. Se producirían los mismos resultados. Incluso sin ser consciente del estímulo que estamos viendo, los resultados son exactamente igual. Necesitamos más ensayos para la cara enfadada que para la cara y no somos conscientes de lo que estamos viendo. Esa sería una prueba de que hay una reacción emocional inconsciente sin saber qué estímulos estamos viendo. Algo similar el ejemplo que os he puesto aquí muchas veces. Una persona que tiene fobia a las arañas,
Si yo le doy aquí, le hago una presentación de arañas, pero en 50 milisegundos o menos, de tal manera que el sujeto no sepa que ha visto las arañas, pero tenemos puestos los electrodos de conductancia de la piel, la conductancia de la piel reacciona. Tú no reaccionas porque no eres consciente. Yo te pregunto si has tenido miedo y tú me dices que miedo a qué, porque no has visto nada. Tú no lo has visto, pero tu ojo sí que lo ha captado. Y tu canal de sentimiento, la información, esa información inconsciente, ha llegado al tálamo y del tálamo ha pasado. Si pasa el cingulado ya eres consciente. Pasa al tálamo y del tálamo se va directamente a la amígdala. No hay nada que suba al cingulado porque no has visto nada. El canal de pensamiento está vacío. No habéis visto nada. No puedes valorar nada, no puedes pensar nada. Pero sin embargo, esa información afectiva, esa información rápida, esa información inconsciente, va de tu ojo al tálamo y del tálamo a la amígdala y la amígdala dice, conductancia, aumenta que aquí viene algo malo. Y tú dices, ¿qué malo viene? Y dice la amígdala, tú no lo sabes, cerebro, córtex, pero yo sí lo sé. Así que empieza a activar tu activación. Y cuando vemos a algo y, y se nos ponen los pelos de punta o tenemos un estremecimiento y ¿por qué te ha pasado? No sé por qué me ha pasado. Tú no lo sabes, pero tu amígdala sí sabe por qué te has estremecido. La teoría, o sea, este dilema está resuelto. Este dilema está resuelto. Está resuelto porque lo que tú lanzas es una reacción emocional. Pero la última parte, el último componente, el resultado de lo que es el proceso emocional, que es tú ser consciente de que, de que tienes miedo, eso no lo tienes. No lo tienes porque no eres consciente de lo que has visto. Así que para reacciones emocionales inespecíficas, con estímulos que son filogenéticamente complicados para nosotros, o serpientes, aunque no los veas, aunque no te dé tiempo a ser consciente de haberlos visto, pero hay una reacción emocional, pero una reacción de tipo fisiológico. Como hemos dicho, no llega al cíngulo y tú no tienes sensación, sentimiento de miedo, que es el último subcomponente, el componente de... no, pero ¿cómo se llama eso? Subcomponente de monitorización. ¿De acuerdo? Esto se hace con Coca-Cola, esto se hace con la publicidad subliminal, esto se hacía en los cines con un flash de Coca-Cola. Esto lo hacen muchos de estos que se dedican ahora a dar charlas y cosas de estas. La última diapositiva que ponen es una diapositiva que no somos conscientes, pero es una diapositiva de algo agradable, de algo, depende del público que tengas delante, pero se pone una diapositiva que tú no ves, es un flash, pum, en 30 milisegundos, que tú no ves, pero que tu ojo capta y que lleva al hipotálamo información afectiva agradable y te queda sin saber por qué, pero una sensación agradable. Y esto lo utilizan también en muchas presentaciones, un último pum de algo agradable, de lo que sea, ¿no? Vale. Bueno, y por último, y acabamos, las estrategias para investigar relaciones entre emoción y cognición, y vamos a estudiar qué tiene que ver la emoción con la memoria. Bower hace estas investigaciones que lo vamos a resumir. Toda esta parte en el tema 4 es exactamente igual.
O sea que en el tema 4 os la podéis saltar toda esta parte. Él utiliza tres variables independientes, que son los vértices de este triángulo. El contenido del recuerdo emocional, el estado emocional durante la recuperación de la memoria y el estado emocional durante la codificación de la información. ¿De acuerdo? Así que yo tengo sujetos que les pido que memoricen contenido emocional positivo o negativo. Y a la hora de memorizarlo, ese sujeto está triste o alegre. Y a la hora de recuperarlo, de recordar el contenido emocional, el sujeto está triste o alegre. Eso es lo que manipula el investigador. El contenido emocional de lo que tengo que memorizar, el estado del sujeto cuando lo retiene, cuando lo tiene que memorizar y el estado emocional del sujeto cuando lo tiene que recuperar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Bien. Así que entre estos tres vértices, que son las variables independientes de este triángulo, se producen tres procesos. En la arista esta de la derecha, que conecta contenido emocional del recuerdo, del material que tiene que aprender el sujeto, y el estado emocional durante la recuperación, durante la recordar, se produce el recuerdo congruente o incongruente con el estado de ánimo. Recuerdo, evidentemente aquí recuerdo, porque es recuperación de la memoria. Recuerdo congruente o incongruente con el estado de ánimo. Si vamos a la arista de la izquierda, sería aprendizaje congruente o incongruente con el estado de ánimo. Y en la base del triángulo, el proceso que estaríamos testando es el recuerdo dependiente del estado de ánimo. El recuerdo dependiente del estado de ánimo. En esta base, en esta lista de la base, lo que se manipula es el estado del sujeto cuando memoriza y el estado del sujeto cuando recuerda. Da igual el contenido afectivo de lo que tenga que memorizar o recordar, eso es lo de menos, eso no se manipula. Lo que se manipula es cómo está el sujeto afectivamente cuando tiene que memorizar y cuando tiene que recordar. Cualquier cosa que yo recuerde, cualquier cosa que yo memorice estando alegre, cuando la tengo que recuperar, la recuperaré más fácilmente si cuando la tengo que recuperar estoy alegre. Eso sería recuerdo dependiente del estado de ánimo. De tal manera que se dan estas tres situaciones. Y con esto acabamos ya. Si se manipula el estado afectivo cuando se codifica y la valencia afectiva de lo que se va a codificar, se puede producir aprendizaje congruente con el estado de ánimo o incongruente con el estado de ánimo. Si es congruente, la ejecución es superior si coinciden las valencias. Si coinciden las valencias de lo que se está memorizando y el estado afectivo que tiene el sujeto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si se manipula el estado afectivo cuando se codifica y cuando se recuerda y se mantiene neutro el material que se va a codificar, se produce el recuerdo dependiente del estado de ánimo. Es decir, el recuerdo será mejor cuando coincide el mismo estado de ánimo en el sujeto en los dos momentos, en el de memorizar y en el de recuperar. Y si se manipula el estado afectivo cuando se recuerda y la valencia afectiva del material, se puede producir recuerdo congruente o recuerdo incongruente. El congruente sería si el recuerdo es mejor cuando coinciden ambas valencias, la del material que se tiene que recordar y el estado de ánimo del sujeto que, por ejemplo, si estáis estudiando y preparando el examen de psicología de la emoción y para vosotros eso es un material afectivamente
Si es positivo, sería correcto que cuando estuvierais recuperando en el momento del examen, tuvierais el mismo estado de ánimo que cuando lo estabais estudiando. ¿De acuerdo? Y si es negativo, los estímulos que tenéis que recordar, de igual manera, sería mejor que el estado de ánimo a la hora de recordarlo fuera similar al estado de ánimo a la hora de codificarlo. Sea bonito o sea feo lo que estéis estudiando. Eso sería la base del triángulo. Esta parte, toda esta parte, en el tema 4, que son paradigmas de investigación en psicología de la emoción, toda esta parte se va a repetir tal cual en el tema 4. Bueno, pues con eso acabamos. Y si no tenéis ninguna pregunta, bueno, aquí ya teníais el tema 4 preparado para poderlo descargar, pero no hemos podido empezar. Así que el próximo lunes veremos el tema 4. ¿Vale?